Buenas tardes, compatriotas. Los pueblos que desconocen su historia cometen errores repitiendo los mismos errores que del pasado, que los colocaron en una posición de sufrimiento. Venezuela perdió la primera república, perdió la democracia, y ya Venezuela no es democracia. Venezuela es un pueblo en una sabana, no hay estructura del Estado, tomada por marginales y ladrones, acompañado por pseudo opositores que también se benefician del ingreso mal habido del Tesoro Público, invadido por fuerzas extranjeras. Fidel Castro le puso el ojo a Venezuela antes de 1960 y luchó y trabajó con sus colegas izquierdosos en Venezuela, y a través de Chávez tomó el poder. Acuérdense lo que decía Chávez en la campaña, acuérdense de los políticos de entonces. La mayoría de ustedes, los menores de 50 años, no se acuerdan, y ese es el problema más grande que tenemos, que no sabemos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde queremos ir. El libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, 1978, 1975, por ahí. Lo leí 2 veces en mi periodo de embarque, y se repite exactamente las mismas analogías y los mismos análisis de Carlos Rangel, fallecido, paz descanse, prematuramente. Un tema: la Fuerza Armada. La Fuerza Armada nadie las quiere. Son una partida de bichos, somos. Porque a mí también me meten en ese grupo, y a muchas personas de mi generación que no tienen razón para meterlos. Combatimos bajo las órdenes de 2 comandantes en jefe, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, con todo el poder del Estado, apoyados por los Estados Unidos por el plan de ayuda mutua. De los planes que Rómulo Betancourt en ese entonces y Raúl Leoni mantenían en constante actualización con el gobierno de los Estados Unidos. Logramos vencer militarmente a la guerrilla más importante de América en los últimos 70 años, porque no solamente cuando llegó Fidel, antes ya estábamos penetrados por todas partes. Ahora es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pero es la misma gente, son los mismos bichos, asesinos y ladrones. Una de las cosas que logró Chávez es quitarle la careta a los bandidos de la izquierda, a los comunistas. Y el pueblo venezolano sabe qué es el comunismo, sabe por qué son malos, conoce las trampas del comunista, de los socialistas, de los que están en la Internacional Socialista, ¿verdad? Guaidó, López, Borges, y siguen jodiendo con lo mismo. No se dan cuenta que destruyeron al Estado venezolano y a la Fuerza Armada, que de hace mucho tiempo querían destruir. Me consta porque yo transité por esa calle y a mí no se me olvida. Defendimos la democracia. No nos alzamos el 4 de febrero, que fueron los conjurados, civiles y élites, con estos bandidos, infiltrados en la Academia Militar de 1978, amparados por todos esos generales que eran directores, profesores y oficiales de planta de la academia. La Casa de los Sueños Azules. No se molesten los militares del ejército conmigo, ni se sientan ofendidos. Es una realidad histórica. O la aceptan o se mueren como la chicharra, reventados. ¿Por qué? Porque es una realidad que el pueblo sabe, o por lo menos la mayoría. Desde que Chávez llegó a la presidencia, electo, un asesino electo y perdonado por un presidente y los demócratas, los ministros de Rafael Caldera, el poder público en aquel entonces, el poder judicial y el poder legislativo,
lograron apoyar a Caldera en esa barrabasada de perdonar a un asesino, y lo llevan después al poder apoyado por los medios de comunicación y por los empresarios. Entonces nos quejamos de que las Fuerzas Armadas no sirven. ¡Qué bolas tienen todos ustedes! ¡Qué bolas! Eso que acaba de ocurrir en la frontera viene ocurriendo desde 1963. Muertos en Perijá, muertos en Cararabo, muertos en el Cotufí, muertos en la selva de San Camilo, muertos en Barquisimeto, Maracaibo, Falcón, Apure, Bolívar, por manos del ELN-EP y de la FARC-EP, auspiciadas por las corrientes de izquierda de América Latina. Disfrutaban cada vez que mataban a un soldado venezolano, cada vez que humillaban el cuerpo de un hombre asesinado por la guerrilla. En el 2002 hubo un periodista que se lanzó a Apure y vio cómo los soldados y guardias nacionales manejaban la guerrilla. La guerrilla está presente en Venezuela desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros, los militares, así se le reviente la cabeza a los grupos de los partidos políticos, defendimos siempre el territorio y a los venezolanos. Nos infiltraron, sí. ¿Quién nos infiltró? Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov, Ari Rodríguez Araques, García Márquez de Colombia, con Fidel Castro, Américo Martín, Aristóbulo, Pablo Medina y todos. Ahora son santurrones, ahora son santicos. Pero durante ese periodo que yo era teniente fragata hasta capitán de navío, lo escuchaba en la televisión hablar del Estado democrático venezolano, que debía ser un Estado democrático. Coño, yo me decía, ¿cuál democracia quieren estos bichos? Si tienen una constitución, gobiernos electos, poderes electos, y todavía quieren más democracia, la de ellos, la que llegó con Chávez, la que ellos apoyaron, y apoyaron en Chile, y apoyan en Nicaragua, y apoyaron en Ecuador y en Bolivia, Argentina, Brasil, con Lula. Lula era un héroe latinoamericano, un bandido, ladrón y asesino. Ahora, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde están sus Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el prestigio histórico de estas Fuerzas Armadas? Las fuerzas estratégicas venezolanas, que son solamente la Fuerza Aérea y la Armada. Las demás, otras dos, son fuerzas de control territorial y defensa territorial. Pero las fuerzas estratégicas, estos que no conocen los políticos, ni los que van a Washington a hablar en Washington, ni los que van a la embajada, no saben eso. NPI, ignorantes, y pontifican y hablan y dicen. Ahora están empeñados en que la soberanía se perdió con los soldados muertos en la frontera. Ahí mataron unos jóvenes venezolanos de una manera bárbara. No fue que porque Padrino los llevó, porque el comandante en jefe es Maduro, y Maduro está dirigido desde Cuba, y aquí está todavía metido en la mano de Fidel Castro y de Chávez, aún muertos. Entonces yo le pregunto a estos batracios, ¿qué soberanía estás hablando, mi hermano? ¿De cuál soberanía perdida? La soberanía es lo que perdió el pueblo venezolano, su libertad. Eso es lo más soberano que tiene un hombre, ser libre. Su propia determinación la perdió. Ustedes están hablando de soberanía nacional. Tenemos hasta los tequeteques, los guerrilleros, el Frente Continental Bolivariano. Lo vengo repitiendo desde el año 2004. Se entrenaba en el estado de Barinas, en las haciendas que eran de Leandro Mora y de otro general que vendió y que la dirigía el capitán Rodríguez Chacín, y otros guerrilleros suramericanos y cubanos. El Frente Continental Bolivariano está en Chile, está en Ecuador, está en Bolivia, está en Colombia, está en Venezuela, está en Brasil y en otras regiones del Caribe. El objetivo militar es Colombia, político. El objetivo después es Panamá y después viene Costa Rica, y todavía no se dan cuenta. Esa es la geopolítica, Simonovic. Esa es la geopolítica que tenemos que nosotros los venezolanos y los que tienen cargos públicos tienen que aprender.
¿Por qué Venezuela es importante? No solamente por el oro y el dinero, y el oro y el petróleo, porque somos un país pivote, bisagra, Caribe y Sudamérica. Caribe, Estados Unidos. Caribe, México. Caribe, Panamá. En todo ese ámbito está Venezuela. Esa es la verdadera geopolítica. Río Amazonas, Río de la Plata, Río Orinoco, las selvas de la Amazonia. Todo eso es geopolítica regional. Los productos básicos que hay en la región. Los indígenas inclusive, manipulados por el poder y el dinero, humillados y ofendidos por los políticos de cada país. Eso es la geopolítica que los Estados Unidos no entienden, pero que nosotros no sabemos tampoco. NPI de geopolítica, señores. Lo que ocurrió en la frontera fue una acción telegrafiada de hace mucho tiempo. Lo que estamos siendo nosotros testigos es que la FARC se dividen, pero no se dividen por problemas internos, se dividen por la burocracia de los que están en Caracas o en Venezuela recibiendo dinero y viviendo como opulentes políticos de izquierda, con Petro en Colombia, con Iván Márquez en Venezuela, con el que dicen que mataron, que a mí todavía no lo he visto muerto, a lo mejor sí, a lo mejor no, ese problema es de ellos, y que en paz descanse, se murió, y todo lo que ocurre en Venezuela. En esa realidad están explotando varios focos de control territorial en Venezuela, y el que se lo opone es eliminado. El grupo aburguesado de la guerrilla FARC en Venezuela y los que están en el territorio combatiendo con las fuerzas militares de Colombia no se llevan porque hay dinero por delante, también la droga y también el oro, pero el poder y el liderazgo lo tienen las tropas combatientes en la guerrilla y en las fuerzas militares. Los líderes militares son los combatientes naturales, no son los generales y almirantes de escritorio. Los líderes guerrilleros son los que están en el monte, luchando por un ideal que tienen ellos equivocado, pero los tienen. Y cuando estos empiezan a luchar por el poder, Maduro y la Fuerza Armada Venezolana, o lo que queda de estos mercenarios, liderizados por Padrino, por cierto, por ahí hubo un político que dijo que Padrino estaba en la casa militar cargándole las maletas a Blanca Ibáñez o a Cecilia Mato, que en paz descanse esta señora. En el momento en que Padrino llega a la casa militar, yo lo rechacé después del 4 de febrero, porque la información que traía yo del ejército sobre este personaje era que era un cobarde, un abusador y un jalabolas. Y yo en Miraflores lo rechacé y se lo di al presidente. Cuando me fui del palacio, que fue en julio del año 92, el general fallecido Jun Díaz lo trajo para el palacio, junto con el general Santiago Ramírez, que estaba en el Ministerio de la Defensa, también involucrado en la cooperación, y lo llevan al palacio. Yo me quedé, el 4 de febrero, me quedé con 6 tanques Dragón y no los entregué, y me negué a entregarlos porque era lo único que me quedaba para la defensa del palacio, porque a partir del 4 de febrero no creí en ningún almirante, ningún general y ningún bicho saltamonte o general o teniente o capitán, porque esa noche fue la noche de la traición y posteriormente siguió la traición. Esas fuerzas armadas se autodestruyeron inicialmente y después la estrategia comunista tenía que eliminarlas, como no pudieron en Chile, como están buscando en Colombia, como lo hicieron en Ecuador, como lo hicieron en Bolivia, como no pudieron en Brasil, que es un estado federal. Entonces, cuando estos mercenarios, me refiero a los generales y almirantes y coroneles y de otros grados, no las tropas, los mandan a combatir, mandan una unidad de comando. La unidad de comando no es para enfrentar a guerrilleros, es para operaciones comando de alta cirugía. Cuando yo tengo un objetivo que no puedo batir con las fuerzas regulares, empleo el comando para que haga el trabajo. Son especializados, son de alta capacidad, contundente acción y determinante.
Si yo no puedo dominar al enemigo en un sector, yo le explico una operación comando. Este genio de la guerra moderna, de la guerra chavista y madurista, mandó las tropas allá, y el otro señor que está en el CUFAN, un almirante de béisbol y de mesa de juego y de jaladera de bola, un tal Hichazo, que no sabe dónde está parado tampoco, debe tener un cordel en la garganta, porque en algún momento se lo tiemblan, y no porque sea enemigo de la oposición, es porque los comunistas los van a eliminar poco a poco, y Padrino también debe saber que eso es así. Vamos a ver qué pasa. Yo no estoy declarando eso, pero yo lo pienso y hablo en voz alta para que ustedes fijen su mirada en la conducta de estos mercenarios con grado de general. Repito, el grado de general lo otorga el pueblo venezolano desde que Bolívar en Carabobo le pidió al Congreso el ascenso de los héroes de Carabobo. De ahí viene esa tradición histórica, y por eso es que nosotros los militares pasábamos al Congreso, el comandante en jefe pedía autorización, el Congreso aprobaba en nombre del pueblo, y el presidente en nombre del pueblo ascendía. Esa mecánica, esa dinámica, estos políticos de emergentes no la entienden, ni los del pasado, porque el objeto era destruir a los militares, y nos destruyeron, pero destruyeron la seguridad interna, lo dejaron a ustedes desahuciados, lo dejaron sin fuerza, corrompieron a los militares, los corrompieron en prostitutos y prostitutas, ladrones y otro tipo de cosas. Entonces, eso que pasó en la frontera seguirá ocurriendo, señores. El problema no son los mercenarios que mandan 20, 30 soldados a morir en el campo de batalla sin ninguna razón, porque no hay Estado, no hay soberanía, no hay defensa, no hay libertad. ¿Qué están haciendo? Eso los militares no lo saben, porque son individuos iletrados como militares, porque son mal formados como militares, porque son pescados en los barrios y le montan un uniforme y un hierro, como dicen ellos. Entonces actúan en base a eso. Los militares desaparecieron en Venezuela, señores. No hay Fuerzas Armadas. Convénzanse. Los periodistas me llaman que hable de la Fuerza Armada. Mira, mi hermano, ¿de qué te voy a hablar? ¿De cuál Fuerza Armada? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? Que sigue engañando a los venezolanos y diciendo en el exterior que tenemos Fuerza Armada. No. Eso no existe. Así como que tampoco existe Venezuela, ni la soberanía. Las guerrillas nos tienen tomados. Ahora vienen los iraníes con su carga ideológica y religiosa, con su abuso de poder, y están pendientes de un barquito que trae con unas lanchas, pero no tienen las bolas, ustedes, los políticos venezolanos, a plantarse, a estudiar y presentar un plan de seguridad hemisférica, donde el pivote, la bisagra de la puerta es Venezuela. Ustedes son cobardes y traidores porque no quieren entender el problema venezolano en el contexto geopolítico, y no sigan hablando pendejadas porque no saben lo que es geopolítica. Dios y patria.